y análisis de actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Propia, hoy miércoles 19 de diciembre, en un día que ha estado particularmente noticioso. Vamos a estar hablando sobre el caso Catrillanca, también sobre el paro portuario. Hoy día los trabajadores eventuales del puerto de Valparaíso rechazaron el preacuerdo que habían alcanzado anoche con el gobierno. De ese y otros temas vamos a estar conversando con un interesante panel hoy día, a quien de inmediato paso a saludar. Primero que todo, a Camila Ríos del Partido Poder. ¿Qué tal, Camila? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña David Morales, secretario nacional de la Democracia Cristiana. Bienvenido. Muchas gracias. Y cierra nuestro panel Hugo Ortiz de Filippi, ex senador del PRI Demócrata. ¿Cómo está, Hugo? Hola, ¿qué tal? Un agrado y muchas gracias por la invitación. Recuérdenles a todos ustedes que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @tvbiobio, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter. Interactúen con nosotros, envíennos sus preguntas, comenten este debate que vamos a tener durante los próximos 30 minutos. Y también recordarles que pueden seguir nuestra transmisión en streaming a través de Facebook, YouTube y Periscope en Twitter. Ahí pueden también seguir esta agenda propia hoy día miércoles 19 de diciembre. Caso Catrillanca. En la mañana surge nuevamente un video. Cosa curiosa, le llega primero el video a la prensa, luego es entregado a la Fiscalía, lo reconoce el fiscal Garrido, le llega a Chilevisión Noticias en exclusivo, junto a CNN, emiten ese video. Pero además el fiscal Garrido dice algo muy curioso, que es que habría más videos que van a salir a la luz en los próximos días y que lo que hacen finalmente es reafirmar la tesis que maneja el Ministerio Público, esto a juicio del fiscal Garrido, que es que Catrillanca efectivamente fue asesinado por el operativo de Carabineros en la Araucanía, y finalmente lo que termina y va a terminar ocurriendo es que los carabineros que están procesados terminarían siendo formalizados por homicidio y eventualmente, a juicio del Ministerio Público, siendo condenados. Por eso, Camila, un nuevo impasse para la institución de Carabineros. La Cámara no estaba enrolada, por ejemplo. Mira, nosotros creemos que esto demuestra que nuevamente el Estado y el gobierno chileno ha estado mintiendo respecto a este caso y los conflictos que hemos tenido durante años históricos con el pueblo mapuche. Nuevamente se demuestra que, a pesar de que Sebastián Piñera ha dicho que quiere impulsar el diálogo y quiere arreglar este conflicto, muchas veces nosotros celebramos el plan Araucanía, que más o menos venía a dar y a iniciar este debate que ninguno de los gobiernos anteriores se había atrevido a dar. Nosotros celebramos ese paso que se dio para iniciar un diálogo, pero hoy día nosotros creemos que aquí se demuestra que el ministro Chadwick, que Hermes Soto, han venido mintiendo a toda la ciudadanía y poniendo nuevamente al pueblo mapuche en una situación en que obviamente se ven vulnerados todos sus derechos. A tu juicio, Partido Poder, Frente Amplio, ¿debiese haber una acusación constitucional contra el ministro Chadwick a partir del manejo del caso Catrillanca? Mira, la acusación constitucional es algo que nosotros estamos evaluando hoy día, pero sin duda que nosotros creemos de que hay responsabilidades políticas y administrativas que deben ser revisadas. Hoy día nosotros ya no, y creo que la ciudadanía no soporta más esta explicación de Hermes Soto y del ministro Chadwick de que los funcionarios han mentido, de que los funcionarios han ocultado información. Nosotros creemos que eso no es así, y en el caso de que si fuese así, hay responsabilidades políticas que aquí tienen que explicar. El ministro tiene que explicar, pero ahora con la verdad. En la interpelación, él dio motivos, razones que hoy día se ven claramente refutadas por la filtración de este video. Nosotros creemos que hay responsabilidades políticas y administrativas que nosotros debemos revisar, que los parlamentarios deben hacer uso de las herramientas constitucionales que tienen, y que si en ese caso es una acusación constitucional, entonces debiera hacerse. David, Hermes Soto dice que no estaba al tanto de este video, que la Cámara tampoco pertenecía a la institución. A tu juicio, ¿cuáles son las responsabilidades políticas, pero también la responsabilidad institucional de Carabineros en el tratamiento de este caso? Mira, yo creo que el espacio para dar explicaciones de parte de Carabineros se terminó. El tiempo de dar explicaciones ya pasó. Yo lo dije hace un par de semanas en una emisora amiga, pero quiero reiterarlo hoy día. Con el balazo en la nuca de Camilo Catrillanca terminó también de morir la credibilidad de Carabineros. Y cuando ocurre este hecho,
pensábamos que todos los temas que podían ocurrir con Carabineros de Chile ya habían ocurrido, el caso Huracán, la situación de la salida del general director Bruno Villalobos, y resulta que hoy día nos encontramos ante una situación mucho más compleja. Todos los antecedentes que han ido conociéndose por parte de la Fiscalía, no porque voluntariamente Carabineros entregue esta información. El día de ayer la detención del ex general director Bruno Villalobos, que es por otro tema, pero que también va en el mismo marco. En definitiva, la credibilidad de Carabineros ya llegó a un punto que es peligrosa, porque en definitiva ya nadie confía en la institución. ¿Y qué acciones debería tomar el gobierno para recomponer esa imagen? Yo tengo la impresión de que no hay mucho espacio hoy día para Hermes Soto. No me quiero adelantar a pedir una renuncia, pero parte de la responsabilidad del mando es saber, es tener la información. Y lo que está ocurriendo en Carabineros es muy grave, porque los carabineros le mienten a su propio alto mando, a su propia institucionalidad, le mienten al general director, porque yo no tengo por qué no creer que las versiones que está entregando el general Soto son ciertas. No puedo no creer que él efectivamente no sabía. El problema es que el general director en situaciones como esta, para no perder el control de la institución, no puede no tener menos que saber. Entonces, por eso yo partí diciendo, creo que la credibilidad de Carabineros ya no solo está en el suelo, sino que está en nivel cero, pero además el espacio para entregar explicaciones yo creo que ya se terminó, y hoy día la verdad es que o el gobierno toma decisiones muy profundas, lo hemos conversado incluso en este mismo panel. Creo que hoy día también hay una oportunidad de reformar las instituciones, es decir, la discusión respecto a cómo tiene que ser la policía, tanto uniformada como la policía civil, el análisis también de lo que está pasando en el ejército, te entrega una oportunidad que yo diría que es histórica para este gobierno, que es el que le toca conducir, y que es decir, ¿saben qué? Vamos a mirar las instituciones desde una mirada distinta, desde una mirada más democrática, si podemos llamarlo de alguna manera. Pero ese reformulamiento de la institución, ¿pasa a juicio ustedes como Democracia Cristiana porque salga Hermes Soto, o él es y sigue siendo la persona idónea para lograr liderar ese proceso de reformulación de la institución? Mira, nosotros creíamos que era precisamente Hermes Soto, en el fondo por ser la sexta antigüedad, por venir de regiones, no haber tenido una carrera acá en Santiago, era la persona adecuada, pero a la luz de los acontecimientos que han ido ocurriendo, la verdad es que la falta de control que muestra el propio general Hermes Soto hacen que sea bastante improbable que él pueda conducir este proceso. La reforma y la reestructuración de Carabineros tiene que ser muy ¿Debiese profunda. renunciar Hermes Soto a tu juicio? Yo creo que si él renuncia facilitaría mucho las cosas. Yo sé que hay algunas opiniones que señalan que a lo mejor se aumentaría el problema, pero la verdad es que con todos los hechos que han ido ocurriendo, con todo lo que se ha ido sabiendo, porque además las cosas de las cuales nos vamos enterando, no es que sea Carabinero el que va voluntariamente a entregar la información. Así es que yo de verdad lamento mucho. A mí me tocó en el gobierno anterior trabajar muy de cerca con Carabineros. Con el general Soto lo conocí al final, porque él llegó fue jefe de zona metropolitana los últimos 2-3 meses del anterior gobierno, pero yo fui jefe de seguridad de la intendencia, fui gobernador, intendente subrogante, y me tocó trabajar muy de cerca con el Carabinero, y sé del compromiso y la voluntad de muchos al interior de la institución, pero lamentablemente estos hechos que han ido ocurriendo son de la más alta gravedad. La verdad es que yo no recuerdo una crisis institucional de esta magnitud en la policía, y creo que ahí hay que, en el fondo, el gobierno tiene que entrar a tomar otras medidas, y si no se toman estas medidas, se va a tener que perseguir la responsabilidad política con las autoridades de gobierno. Hugo, ¿cómo evaluaría la actuación del gobierno, por parte del oficialismo, sobre todo desde el Ministerio del Interior, entendiendo? Bueno, yo creo que uno siempre tiene que ser cuidadoso con el lenguaje y no puede hacer aseveraciones que no se condicen con la realidad. Inmediatamente de ocurrido este hecho de Catrillanca, que es lamentable, porque se trata, están los antecedentes de una muerte producida por una irresponsabilidad y por una conducta que no dice relación con nada que signifique el cumplimiento del deber. Se salieron absolutamente de lo que son los parámetros que debe tener Carabineros. ¿Y qué hizo el Ministerio del Interior? ¿Qué ordenó el presidente de la República? Inmediatamente dijo, hay que querellarse en contra de las personas que resulten responsables de estas actuaciones.
Y escúchenlo usted bien, estimada amiga y amigo auditor o los telespectadores. A los 14 días de producido el hecho, hay 4 carabineros formalizados. ¿Qué pasó durante el gobierno anterior? Aquí hay una persona que ha dicho que ocupó cargos importantes, fue gobernador, fue intendente, en fin, tuvo responsabilidades de gobierno. Bueno, y resulta que en la operación Huracán, el subsecretario de la época, del gobierno de la señora Bachelet, guardó silencio, se coludió con carabineros, quiso en el fondo ponerle un manto, tapar lo que estaba ocurriendo. Hoy día se ha ido a enfrentar el problema, pero yo creo que es importante también, y sobre todo los partidos políticos, y la comunidad tiene que saber que nosotros tenemos que tratar de cuidar nuestras instituciones, y por la conducta aislada de un grupo de funcionarios, estamos enlodando a toda una institución. Pero Carabineros no está presentando síntomas generalizados, tanto a nivel de corrupción como esto operativo, donde además se falseó información de un primer minuto que dan a entender que es una actuación más que acotada, más bien generalizada en la institución. Carabinero tiene 60.000 funcionarios aproximadamente. El que está en las calles, el que patrulla en la zona fronteriza, el que está en el momento en que hay un aluvión, que hay un terremoto, cuando hay grandes necesidades de parte de la comunidad, uno llama, busca, encuentra en Carabineros una mano amiga. Y bueno, es cierto, esta gente se ha salido de los padrones. Con esta gente hay que ser extraordinariamente rigurosos. Y los oficiales y suboficiales que no cumplan con el deber que la ley señala y que su propio reglamento les impone, tienen que ser separados sus cargos. Ahora, yo no soy, es decir, yo no he sido nunca abogado o funcionario del Estado, es decir, siempre he trabajado en el ejercicio libre, no conozco a ninguno del alto mando, no sé cuál será el más capaz o el menos capaz, pero en el Ministerio del Interior ahí tienen perfectamente claro el orden de sucesión y si es necesario hacer un cambio, eso es un cargo que depende de la confianza del presidente de la República, él puede removerlo. Y le voy a decir a ustedes lo siguiente, a ustedes, a los que están escuchando y los que están viendo, al presidente Piñera no le va a temblar la mano si tiene que remover a alguien, así como ya salió Franzani, que era un general, Franzani era, ¿no? Es decir, un general de Carabineros que estuvo metido en esta operación, y el hecho de que se esté faltando a la verdad dentro de la propia institución, a sus mandos superiores, es de la máxima gravedad, y en consecuencia esa gente... ¿Pero a su juicio debiese salir Hermes Soto de la Dirección General de Carabineros? Si él estuviese coludido con las personas, pero si él aplica sanciones a los que le faltaron a la verdad, por supuesto que él debe mantenerse. Hay que podar a la mala hierba. Pero ¿cómo es posible que hoy día el suboficial Patricio Sepúlveda se haya sabido que tenía una cámara en el hombro que ni siquiera pertenecía a la institución, cuando las cámaras de la institución se le rompió? Primero se dijo que no se había grabado, ¿no? Después que se había grabado, pero que se había cortado la tarjeta y se había tirado por el WC. Pero ahora aparece una cámara que no es de la institución en el hombro de uno de los suboficiales, y ese video se utiliza además como prueba del Ministerio Público para imputar a los mismos carabineros que están siendo formalizados y procesados. Hay una cosa que no es discutida. Las personas que participaron desde un comienzo faltaron a la verdad. Unos dicen que por instrucciones del mando, otros han ido apareciendo cosas. En definitiva, aquí hay una especie de comedia de contradicciones. Es decir, esto es kafkiano. ¿Cómo la comunidad va a creer hoy día? Y como lo decía con mucha propiedad, es decir, David, Carabineros ha perdido la credibilidad frente a la comunidad. Y eso tenemos que recuperarlo. Si esta es una institución relevante para la tranquilidad del país, y hay que sacar a los malos elementos. Hay 2 funcionarios de la Cancillería que están siendo removidos. Bueno, pero no vamos a pensar que la Cancillería en sí es así. Hay una serie de sacerdotes involucrados en hechos que son asquerosos. Bueno, pero no es la Iglesia. Por favor, no es Carabineros. Camila, son funcionarios de Carabineros. Cortito antes de irnos a la pausa, porque ya tenemos que hacer el primer corte. ¿Es a tu juicio un hecho aislado la acción de Catrillanca más la corrupción, o realmente existe en Carabineros un problema generalizado? Mira, yo creo que cuando nosotros damos este debate, no podemos olvidarnos que aquí existe una política de Estado frente a esta problemática. Por ende, nosotros no podemos partir del hecho de que son actitudes o son carabineros de forma aislada. Ni siquiera tenemos la certeza, a propósito de no precipitarnos, de que no hayan actuado en función de una orden. Porque, permítame que le diga, pero con una institución tan disciplinada como Carabineros, a mí me cuesta creer
de que un carabinero al momento de enfrentar este conflicto actúe por sí solo. Entonces, nosotros no podemos olvidar que aquí existe una política de Estado que viene hace muchos años, que hoy día tiene ribetes distintos, pero de que Sebastián Piñera viajó a la Araucanía a presentar el Comando Jungla. Nosotros no podemos olvidar que aquí existen responsabilidades políticas, que existen lineamientos políticos. Bachelet, por favor. No decir, estoy acá para defender a Bachelet. Efectivamente, Jorge Pero- Burgos reconoce que también hubo fuerzas especiales y que se creó Una un... cosa era fuerza especial y otra es que vaya el presidente de la República, se disfrace de militar y se saque una foto. Eso es un incentivo a generar espacios en el fondo, de buscar soluciones a través de la fuerza. David, Y la consecuencia de eso es el fallecimiento del comunero Camilo Catrillanca. Lo que ocurrió con Camilo Catrillanca ocurrió hace un mes atrás, pero iba a ocurrir en algún momento porque la política que definió el gobierno del presidente Sebastián Piñera no era un espacio de diálogo. Con un lado, esto era como el garrote y la zanahoria. Por un lado, el ministro Moreno tratando de generar convergencia y por otro lado, el Ministerio del Interior a través del trabajo desde la Intendencia con las policías. ¿Por qué nosotros desde la democracia cristiana nos apresuramos a pedir, en el fondo, a anunciar la acusación constitucional contra el intendente Luis Mayol? Es porque nosotros andamos pidiendo y Una fomentando responsabilidad acusaciones política. constitucionales. Nosotros no hemos estado en esa línea siendo oposición a este gobierno. Pero en ese caso pues nos particular... tenemos que ir a la es por- pausa, pero sí, para pero en terminar- ese caso particular fue por una cuestión muy simple. El intendente ya era incapaz de conducir un proceso que es el proceso que hay que iniciar hoy día, que es el proceso del diálogo en la Araucanía para resolver los problemas. Pero el gobierno tiene que hacerse responsable de militarizar la zona, más allá de que efectivamente pueden haber habido dotaciones, pero obviamente que el carácter que se le da tiene que ver también con esta puesta en escena del presidente de la República, con todas las fuerzas policiales. ¿Por qué se empezó a hablar hoy día en ese momento Comando Jungla y no se habló antes? Si ya estaban los efectivos de fuerzas especiales y del GOPE allá. Pero, para Porque terminar, había una pregunta de A o B, porque nos tenemos que ir Ya, al perfecto. corte. ¿Esta es una política de Estado, como dice Camila, o es una política puntual de este gobierno? En el caso particular, o sea, de relevar la De fuerza... cómo se enfrenta el tema de la Araucanía. Sin y el de fuerza. sin lugar a duda hay un problema de Estado que viene desde hace mucho tiempo. No podemos decir que esto es solo responsabilidad de este gobierno. Pero Sebastián Piñera, para subir en la encuesta, se saca una foto que no es de nuestro país, po. Y eso trae como consecuencia que la violencia se aumente en la zona y pasan cosas como las que ocurrieron. Da para y de eso bastante- sí tiene que responsabilizarse el gobierno. Da para bastante el caso Catrillanca. Seguramente en las próximas semanas van a seguir apareciendo videos más antecedentes en la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público para revisar si efectivamente esto fue un homicidio, como señala la Fiscalía, o como se defiende Carabineros, fue un enfrentamiento en combate producto de un operativo policial. Yo los invito a que hagamos una pausa. Recuerden que nos pueden escribir a través de @tvbiobio, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, participar de nuestro programa. Le agradezco de hecho a Claudio Augusto, que está aquí opinando, a Paula Rivera también, que han sido parte de las opiniones de este programa. Hacemos un corte muy cortito y a la vuelta estamos con el paro de los portuarios. Hay también desinformación y desafección. Que ayer lo que hubo en disputa fueron dos visiones de esto, una visión popular y lo que representamos nosotros. Seguimos en agenda propia, estuvo acalorado aquí el break mientras conversamos. De hecho, vamos a dar un par de derechos a réplica de temas que nos quedaron del primer bloque. Primero, usted me pidió la palabra, Sí. Hugo, para hablar sobre Primero algunas de que las cosas todo, que dijo David. cuando se habla de que se ha militarizado la zona, se ha llevado un número de carabineros que sean lo suficientes para poder pesquisar la serie de delitos que se cometen. Es cierto lo del caso Catrillanqui, que es lamentable, como es también muy lamentable que hayan asesinado el matrimonio Lucifer Macay. Es cierto, ¿no es cierto?, que se excedieron aquí.
¿Qué ha pasado con los 150 atentados que más o menos ha habido de los actos terroristas que se han producido en la Araucanía? Vamos a dejarle a los carabineros de la unidad policial que ahí existió, llevamos refuerzos para los propios comuneros mapuches que son víctimas de elementos extremistas. El 95% del pueblo mapuche es pacifista. Tanto es así que nuestro sector, la centro derecha, tiene una fuerte votación. Nosotros sacamos más del 60% en la votación de Sebastián Piñera. Segundo, el robo de los 3 vehículos a las profesoras. Eso todo lo olvidaron. Si esto se originó a raíz de ese delito. Y en la persecución Pero ya de está eso, establecido el nexo causal, de que no hay nexo causal por entre favor, el robo no, y Catrillanca en particular. Lo tengo absolutamente claro, soy abogado de ejercicio libre y sé que no existe un vínculo entre una cosa y otra. De suerte que ese robo no es culpa a estos otros porque se excedieron y estuvieron en otro tema. Pero, ¿qué ha pasado con la gente que ha sido víctima? 150 incendios, camiones, iglesias, es decir, un lugar de turismo, de comunidades indígenas, etcétera. Entonces, tener la dotación que normalmente había ahí es absolutamente insuficiente y tenemos que darle seguridad no solo a la familia Catrillanca, sino a los miles de personas que son víctimas de atentados terroristas. De suerte que condenamos fuertemente, como sector, como Chile Vamos, lo ocurrido en el caso Catrillanca. Pero también lamentamos que no haya habido la inteligencia policial suficiente y la preocupación necesaria por parte de la Fiscalía para detener y también formalizar a los autores de los delitos de los autos y de los otros hechos policiales. David, muy cortito para Sí. que saltemos de la Araucanía a Valparaíso. A ver, primero, ¿quién con 2 dedos de frente podría estar a favor de todos los hechos de violencia que hay por lado y lado en la Araucanía? Sí, pero si sacamos los carabineros, ¿qué nadie hacemos? los podría defender, pero yo, Hugo, te quiero decir una sola cosa. ¿Cómo explicas tú que el presidente de la República, hace 2 domingos atrás, cuando se reunieron en el regimiento en Quillota para evaluar el gobierno, en un muy buen lugar para mandarnos una señal también como país, pero bueno, más allá de eso, ¿cómo explicas tú que el presidente anuncie el retiro del Comando Jungla de la Araucanía? Si eran tan necesarios como tú dices, ¿por qué hoy día entonces tendríamos que acusar de irresponsabilidad al presidente de la República porque está sacando y está desprotegiendo la zona? Yo entiendo que porque cambiaron por otro equipo de gente por eso, dentro de Carabineros. pero eso tiene Tú fuiste hombre, estuviste de gobernador. Pero Hugo, tú me estás dando la razón, porque lo que allí ocurrió es como le gusta hacer las cosas al presidente Piñera. Tratar de vender una tremenda imagen cuando hoy día, hace 2 semanas, él mismo nos reconoce, dice, vamos a sacar el Comando Jungla, vamos a tener los carabineros de otra manera, y da una serie de características. Y sellaron las fuerzas ¿Por qué? especiales. ¿Por qué? Porque la otra forma era una forma grandilocuente de tratar de mostrar fuerza fracasada y se dieron cuenta que militarizando la zona no era la solución. El golpe lo Por tenían eso, de antes. Está bien. Por favor. Está bien. Por favor, el golpe lo tenían del gobierno de la señora Bachelet. Sí, pero por favor. Y entre pero ellos Hugo, tienen problemas. Pero Hugo, pero es muy complejo cuando el presidente de la República se instala en un lugar con esa foto que hizo, o sea, eso es un llamado a la violencia. Y lo que nosotros necesitamos. O sea que si hoy yo día me saco una foto con alguien es que... el presidente de la República, eso no había ocurrido. Tú te imaginas, tú que fuiste senador el primer periodo, tú te imaginas, y a Piñera que le gusta tanto compararse con Patricio Aylwin, ¿tú te imaginas a Patricio Aylwin sacándose una foto de esas características en la Araucanía? Yo no me lo imagino. Cuando una persona es hombre de Estado... en esa fecha está tranquila la Araucanía. No estoy situando en esa fecha, estoy diciendo una cuestión muy simple. Cuando uno es hombre de Estado, actúa de acuerdo a sus convicciones. Hoy día, a propósito del tema migratorio y a propósito de todo el último debate, nos hemos encontrado con una cuestión de que parece que alguien baja el vidrio, saca la mano para ver hacia dónde corre el viento y así es como se están tomando las decisiones. En el tema del pacto migratorio, todavía el presidente Piñera no logra explicar por qué hace 2 meses atrás, en una conferencia, señala una posición y hoy día tiene otra. ¿Por qué hoy día aparece defendiendo posiciones de extrema derecha cuando resulta que... ¿Cuál sería la posición de extrema derecha? La extrema derecha, o sea, todas las últimas posiciones de decir, a propósito de las declaraciones de Camila Flores, por ejemplo, o de la presencia de Eduardo Bolsonaro. ¿Pero qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que dijo? Perdón, pero el presidente la felicitó. ¿Qué dijo la vocera?
¿Qué dijo la vocera? No sé, Que la es decir, libertad de los expresión, los partidos que la políticos diversidad era parte que la de Chile diversidad era Vamos, eso parte- fue lo que parte- dijo la que vocera. la diversidad, que no lo complicaban, y eso no es la posición que el presidente Piñera ha manifestado en su historia política. Pero yo lo invito ahora a que cambiemos de tema. Está muy acalorado este debate porque hay otra noticia trascendente hoy día que tiene que ver con un paro que ya lleva 33 días con los trabajadores eventuales en el puerto de Valparaíso. Básicamente lo que ellos piden son tres cosas: una mesa de conversación, porque efectivamente hoy el cambio, la cadena logística del puerto ha hecho que tengan menos turnos, y como tienen menos turnos tienen menos ingresos. Ahí hay una reconversión laboral urgente que realizar. Quieren una mesa de conversación para eso, un bono de término de conflicto, y además que no existan represalias para aquellos que se han movilizado y han generado los cortes de calle y otras situaciones en Valparaíso como medida de presión. Se cae el preacuerdo al que había llegado el gobierno anoche, no lo aceptan las bases hoy día, todo indica que nos vamos hacia el día 34 de paro en Valparaíso. ¿Cómo se 24. soluciona esto, Camila? Mira, yo creo que este es un debate súper profundo y qué bueno que lo estamos dando sobre el trabajo en Chile. Porque Chile ha transitado desde una lógica o una percepción de cómo entender el trabajo desde una visión más clásica a una visión más neoliberal, de flexibilización laboral, que ha llevado a una precarización general del trabajo. Hoy día cuando nosotros ponemos la lupa, ¿cierto? En los trabajadores portuarios nosotros lo que vemos es trabajadores absolutamente precarizados. Es verdad lo que tú dices. Hoy día con menores ingresos, pero ellos han sido precarizados desde la forma Turnos en de que... 7,5 horas, se contratan en la mañana, se finiquitan en la tarde. Entonces, ¿qué seguridad social o qué seguridad laboral podemos nosotros como sociedad chilena ofrecerle a esos trabajadores? Más encima hoy día eso se ve agravado por lo que tú decías, menores ingresos. Es decir, no solamente ahora no reciben estas prestaciones sociales a las que se supone todo trabajador tiene derecho, sino que además, cuando se enfrentan a la necesidad de cubrir esas necesidades, no tienen el dinero para acceder a eso, aquello que debería ser derechos sociales, como por ejemplo la salud, la educación, que todos sabemos que en Chile el que tiene acceso a la salud y educación de calidad es la persona que va y paga. Entonces, ni siquiera hoy día los trabajadores portuarios se encuentran con ese piso mínimo asegurado. Entonces, nosotros hemos solidarizado, pero desde el inicio con los trabajadores portuarios, creemos que se debe hacer una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, donde se logre un acuerdo, pero estos acuerdos siempre son coyunturales. También creemos que paralelo a este acuerdo que se debe generar es que Chile debería pensar en, primero, ir transformando su matriz productiva, pero también ir aumentando la calidad y la cantidad de empleos que produce. Hoy día, Sebastián Piñera ha dicho que hay menos desempleo. Cuando nosotros miramos las cifras nos damos cuenta que si el empleo ha disminuido, como la forma que tienen de medirlo, es porque hay más trabajo informal. Eso significa que hay más trabajo precarizado. Toda la El gobierno línea... dice que hay más gente buscando trabajo que antes también. Eso es una mentira, porque al final toda la gente que necesita trabajar para vivir es la que busca trabajo, y eso es el 90% de la población. Hoy día nosotros nos vemos enfrentados a ese dilema entre generar más empleos o generar más empleos de calidad. Hoy día las mujeres, por ejemplo, se ven expuestas a esta precarización profunda del trabajo. Tienen que cumplir sus labores de trabajo doméstico, no remunerado más encima, un primer empleo de medio tiempo y más encima otro trabajo. La mayoría de las mujeres ahora, para sustentarse, que son jefas de hogar, tienen que tener 2 trabajos para poder sustentar su familia. Entonces, nosotros creemos que sí, debe avanzarse en este acuerdo de los trabajadores portuarios, debe avanzarse en una mesa de diálogo que le asegure a los trabajadores portuarios que van a poder llegar a fin de mes, porque al final eso es lo que ellos están diciendo, pero además debe avanzarse en esta discusión y dar el debate profundo de cómo es que nosotros estamos pensando el mundo del trabajo hoy día. Sí, David, sobre ese debate profundo, porque parte de los argumentos tienen que ver con que en el puerto ya no hay capacidad de entregar trabajo a quienes eran trabajadores no formales, digámoslo así, sino que eventuales dentro del puerto, precisamente por los cambios, las modificaciones tecnológicas, pero además, porque hay que decir que el puerto de Valparaíso ha venido en desmedro de otros puertos del país sistemáticamente durante los últimos años. ¿Cómo enfrenta un país
ese recambio de la matriz productiva, como el que decía Camilo Ríos, que es un debate mucho más de fondo, porque si no hay trabajo para entregar, no se pueden tener tampoco turnos donde no se produzca nada. Sí, a ver, esto es un debate que es bastante profundo y que a mi juicio también tiene que ver con la reforma laboral que se aprobó en el anterior gobierno. ¿Por qué? Porque en definitiva los parlamentarios de en ese momento la Alianza por Chile, de la oposición, fueron hasta el Tribunal Constitucional para votar la reforma, que precisamente abordaba temas como los que plantea Camila. Entonces, mientras este país no se ponga los pantalones largos para tener un debate de verdad y que no tiene que ver solo con las presiones de ciertos grupos de interés, estamos fritos. Es paradigmático, José María. En el puerto llevaban 22 días en paralización, con trabajadores que en la práctica, disculpa la expresión poco académica, pero que no los inflaba nadie, y a la misma hora el presidente de la República estaba reunido con los empresarios, en la casa de los empresarios, ni siquiera en el Palacio de Gobierno, y de donde además fueron invitados no solo los dirigentes de los grandes gremios empresariales, sino que también fueron invitados algunos grupos económicos importantes, y dentro de los cuales está el grupo FONAPEN, que es precisamente el que tiene el conflicto en el puerto. Entonces, eso da cuenta de cómo el país y cómo el gobierno está abordando esta temática. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno, como dice un dicho muy antiguo, por la boca muere el pez. El año pasado, en plena campaña presidencial, el entonces candidato Sebastián Piñera, a propósito de la cesantía que estaba en un poquito más del 6%, dijo que la nueva mayoría ya no merecía gobernar más, porque no era capaz de controlar la economía, y resulta que hoy día, yo me pregunto cuál es el calificativo que tenemos que darle, porque tenemos una cesantía de 7,1%, es decir, mayor al año pasado, tenemos más de 8% de cesantía en las mujeres, a propósito de la precarización del empleo para las mujeres, y más de 8% de cesantía en la zona norte del país. Entonces, estamos viendo una situación que es tremendamente compleja, a mi juicio, de una economía que no despega, que tiene desesperado al gobierno, por eso tanto volador de luz en otras materias. Por un lado, policía, ejército cuestionados, y un gobierno que, en definitiva, empieza a derechizarse en su posición. Particularmente con el puerto del Paraíso, ¿qué hacer con los trabajadores eventuales que ellos mismos reconocen que no hay tanto trabajo como antes y que por tanto antes precarizado y todo, igual se hacían 600.000 pesos en un mes producto de todos esos turnos, son turnos que se producen por el sobrerendimiento del puerto, digámoslo así, ¿no? Hay que traer más mano de obra porque el puerto está sobrerindiendo respecto a su... Yo estoy de acuerdo con lo que decía Camila, hay que hacer una mesa de trabajo, sentarse a la mesa y mirar objetivamente. Este problema no se va a resolver con una cajita de mercadería, con un préstamo de 400 lucas y una gift card de 200 lucas. O sea, aquí hay que tener una solución de fondo, y que va a ser una solución de fondo en la cual el gobierno tiene que participar al menos como garante, y no podemos estar mirando para el techo. O sea, yo tengo la impresión de que, por un lado, o sea, aquí hay empresas privadas que tienen contratados seguros, que probablemente el efecto que le provoca un paro de un mes no es tan devastador, pero el gobierno también tiene que reaccionar. Esto claramente no es responsabilidad del gobierno, así que tampoco me quiero pasar al otro extremo, pero sí el gobierno tiene que involucrarse, dar ciertas garantías, poner la mesa para el diálogo, porque si no discutimos de fondo qué es lo que está pasando, porque el peor problema para el grupo FONAPEN, ¿cuál es? Que la paralización de 24 días de estos trabajadores eventuales ha demostrado que el puerto de Valparaíso hoy día es menos estratégico y es menos necesario, porque muchas de las operaciones que se hacen en Valparaíso se pueden hacer perfectamente en San Antonio o en otros puertos. Y eso es una situación que es muchísimo más grave. ¿Cómo puede contribuir el gobierno a una solución a este conflicto? ¿Qué herramientas tiene al alcance su mano? Primero que todo, decir, este es un conflicto entre privados. No obstante eso, y por la magnitud y la trascendencia que tiene, el presidente personalmente se ha preocupado y ha conversado con las partes y le ha dicho que tienen que ponerse de acuerdo y ha exigido que se pongan de acuerdo en la medida que resulta ajustado a derecho. Ayer vimos a la ministra Julia, al ministro Monkever precisamente encabezando estas negociaciones, pero aún así el preacuerdo al que se llegó con la dirigencia hoy día no fue votado por la base. Pero también hay algunas personas que están interesadas en que este movimiento siga y que se prolongue hasta final de año, y ojalá que lo de los fuegos artificiales no se hagan, a fin de crear un problema. Hay algunos que tienen una clara posición de obstrucción, y de una obstrucción tremendamente negativa. Ahora, en lo que dice relación del encuentro del presidente Piñera con los empresarios, ¿qué es lo que hace falta aquí en el país?
fuentes de trabajo. Y se la va a ir a pedir que a los sindicatos, tiene que ir a decirle a los empresarios, por favor, tengan confianza, inviertan. Y inviertan y creen nuevos puestos de trabajo. Y dice, la economía se ha derrumbado, sigue igual. Durante los 4 años del gobierno de la señora Bachelet, tuvimos un crecimiento de un 1.5, de acuerdo a las estadísticas del propio Banco Central. Y tú que eres un hombre que ha estado en estas responsabilidades, este año, que todavía no termina, estamos en un crecimiento superior al 4%. Pero no existe una disociación sí, entre la lo que percepción pasa- de la lo que ciudadanía pasa- y las cifras 4%, reales. pero ¿qué Sí, es eso, Hugo? ¿Cómo sí. va a estar en el 4%? Estaría Por favor. feliz, estaría haciendo, Bueno, pero tapando champaña. anda el presidente al Piñera Banco no Central y estaría. conversa Estamos con hablando de algún amigo. crecimiento No, vaya a económico, preguntarle a la efectivamente el gente crecimiento mejor. acumulado es del 4%, pero mi Sí. pregunta, Hugo, es, ¿no existe una disociación entre la percepción de la ciudadanía y las cifras que el gobierno tanto redunda? Por supuesto ¿Y que... por qué se produce? Por una razón muy simple, porque todavía todo este crecimiento no ha llegado. Esto de que vienen tiempos mejores, la gente no lo ha percibido. ¿Y Cuando no hubo uno- ahí entonces una creación de sobreexpectativa? Yo creo que, es decir, hubo una sobreexpectativa, pero es decir, las rectificaciones económicas que se están haciendo, si ustedes saben lo endeudado que dejaron al país, y entonces esto ha significado para el gobierno... Falta que empecemos con el Chilezuela y todas No, esas no, otras no, cosas no, de no, nuevo, no, porque no. en definitiva basta de vender temor. No, Chile pero tiene por una favor, deuda más el baja que- de todos los países OCDE. el crecimiento que hemos tenido este año es superior casi 3 veces a lo que tuvo el gobierno de la señora Bachelet en 4 años. Y eso es cuestión de ir al Banco Central y ahí están las cifras. David, Camila, Hugo, se nos acabó el tiempo. Agradecerles por haber estado en esta agenda propia. Nos vamos a seguir viendo seguramente durante las próximas semanas. Quedan temas pendientes. Vamos a seguir la evolución del caso Catrillanca. Por cierto, el conflicto de los portuarios eventuales en Valparaíso, que usted además lo puede seguir habitualmente por la programación de nuestra radio. Cobertura total en la Araucanía, cobertura total en Valparaíso a través de nuestras estaciones regionales. Visita nuestro sitio web biobiochile.cl y también nuestras redes sociales, @tvbiobio en Twitter, Instagram y Facebook. Muy buenas tardes y que tengan un buen finalización de este día miércoles. BioBioChile.tv presentó Agenda Propia. Agenda Propia es una producción de BioBioChile.tv.